El tema, cálculos de finiquito derivados de una cancelación de una relación laboral. Bien, es increíble, este tema ha sido muy pedido, es muy importante, es muy abordado tanto por la gente de recursos humanos como por la mayoría de los trabajadores, que es un volumen altísimo acá en México. Y bueno, resulta que tenemos estos problemas o estas fallas técnicas que espero que nos permitan transmitir esto de una forma pues lo más simple posible. De otra manera, lo que podemos hacer, como quiera que sea, es si tenemos alguna duda o si ustedes quieren saber más o que les comparta las diapositivas de una forma más general o más amplia, contáctenos a través de la página o del correo contacto@bufetevetrani.com, y de esta manera yo me comprometo a hacerles llegar la información debida a través de algún correo electrónico. El objetivo tiene 3 partes, lo voy a dividir en 3. Uno, que es que identifiquen los datos que necesitas para poder hacer el cálculo. ¿Qué datos? Ahorita vamos a ver. El segundo es que identifiques qué factores, como por ejemplo la temporalidad, en qué periodo o en qué espacio de tiempo estás o qué origina este pago. Y el tercero, qué pagos son obligatorios y qué pagos pueden ser convenidos, pueden ser conciliados o incluso pueden ser sujetos a diferentes variables. Bien, como antecedente brevemente les comento que la terminación de la relación laboral puede ser con causas imputables tanto al patrón como al trabajador. Esto ya lo abordé en algún otro video que sin duda podrás encontrar en la página de la empresa, en la página de Facebook, o bien en YouTube, para que tengas un poquito más de idea. Pero, bueno, vamos a abordar cuatro casos prácticos. Si es que no perdí ahorita el auditorio, les voy a decir que haya preguntas, o ustedes pueden realizar preguntas de estos 4 casos. Me voy a abordar o ya me voy a someter rapidísimo a cómo lo pueden hacer de una forma práctica. Yo no sé si acá, creo que no vamos a poder compartir ahora diapositivas, pero les voy a ir tratando de explicar para que ustedes tengan la mayor posibilidad para hacerlo desde casa. Si tienes una pluma, un lápiz o una calculadora a la mano, bueno, pues sería de muchísimo apoyo para que lo podamos entender. Vamos a ver, hay 2 casos o hay 2 gruesos por separado que son como los más impactantes. Cuando el trabajador renuncia o cuando es despedido. En este caso, la renuncia, pues obviamente se entiende que ya no existe un interés en participar, prestando los servicios en esa empresa. Entonces, si yo renuncio, se entiende que voy a presentarle al patrón los motivos por los cuales yo ya no voy a continuar en esa empresa. Entonces, esta renuncia aún así obliga al patrón a pagos que son absolutamente necesarios. Pero antes de eso, ¿qué necesitas saber para poder hacer el cálculo? El cálculo cuando renuncias, vamos a suponer, voy a dar un caso muy específico. Una persona que renuncia con un periodo de tiempo bajo, digamos 1 año, 6 meses, con un salario promedio mensual de 8,000 pesos, dirán, ay, eso es muy bajo, pero pues la verdad es que es un promedio general que se maneja o común. Entonces, el sueldo de 8,000 pesos, y en este caso la persona que está renunciando no ha disfrutado vacaciones. Entonces, primero ya tienes el tema de la antigüedad, que es 1 año, 6 meses. ¿Cómo sacas la antigüedad? Bueno, pues tienes que ver tu fecha de ingreso y tu fecha de salida. Entonces, viendo cuándo ingresaste y cuándo saliste, sacas tu fecha de antigüedad. Después, tienes que tener, bueno, pues cuánto gano, tengo un salario mensual. Si tú no conoces o tú nada más ubicas que te pagan 8,000 pesos,
La forma en conocer de una forma rápida cuánto es mi salario diario es dividirlo en un factor que conocen todos los contadores, que es entre 30.4. Si tú divides 8,000 pesos entre 30.4, te va a dar una cantidad que en este caso son 263.15 pesos. Este factor es tu salario diario y es como la base por la cual vas a calcular todas las prestaciones que se te deben pagar. El primer caso, recuerda, estamos hablando de renuncia, y una renuncia de 1 año 6 meses quiere decir menor a 15 años. Cuando tú tienes más de 15 años van a aplicar otros conceptos, pero si tú estás renunciando con menos de 15 años de servicio o de antigüedad, entonces solamente se van a aplicar 3 pagos que son obligatorios. El primero son las vacaciones. Las vacaciones, ¿cómo se calculan las vacaciones? El artículo 76 de la Ley Federal de Trabajo te va a decir perfectamente cómo calcular el tema de las vacaciones. Y entonces tú vas a conocer de ese artículo que en el primer año, bueno, pues no se disfruta vacaciones. A partir de los 12 meses cumplidos, empiezas a tener algo que se llama disfrute de vacaciones. Y la mínima cantidad de días a disfrutar son 6. Entonces, para que hagamos la connotación, vacaciones. En el segundo año empiezas a disfrutar por 6 días de vacaciones. En el segundo año vas a aumentar 2 días, en el tercero aumentas otros 2, en el cuarto vas a aumentar otros 2 para que llegues a un rango máximo de 12 días de vacaciones. A partir del quinto año, solamente las vacaciones se van a calcular de 4 en 4 años, aumentando 2 días de vacaciones hasta llegar a un máximo de 20. Por tanto, si tú estás con 1 año y medio de antigüedad o de servicio, solamente tendrás derecho al proporcional del año que está corriendo. ¿Cuál es el proporcional de 6 días? Pues es la mitad. Si tienes la mitad, si tienes solamente 6 meses, pues son 3 días de vacaciones. Lo que quiere decir que si tú renuncias con 1 año y medio de servicio, te van a pagar 3 días de vacaciones que corresponden a la primera parte de tu año trabajado. Después de esto, bueno, pues hay algo que se llama prima vacacional. Vamos a suponer que tu importe te salió, si tú multiplicas los 263 pesos, 263.15 por los 3 días, te va a dar un importe de 789.45. Estas diapositivas, repito, no te estreses demasiado, yo te las puedo compartir más adelante cuando tú contactes con nosotros. La prima vacacional, de esta cantidad que te resultó del pago de vacaciones, se va a aplicar siempre el mismo factor, que es el 25%. Cuando tú calculas o pones en tu calculadora el 25% de la cantidad que te resultó del pago de vacaciones, te va a dar la prima de antigüedad. El 25% de 789.45 son 197.36 pesos. Por último, y el tercer concepto que es obligatorio, aunque tú renuncies por las condiciones que tú hayas elegido, es el aguinaldo. El aguinaldo también es un derecho irrenunciable. El aguinaldo todos conocen por ley que se paga, según el artículo 87, el mínimo que se puede pagar son por 15 días. Hay empresas que lo pagan por 1 mes o incluso por más. Tienes que conocer las condiciones laborales o tu reglamento interior de trabajo. La generalidad es el mínimo de 15 días. Pero si tú nada más en ese año estás computando, porque obviamente yo estoy hablando de una antigüedad de 1 año 6 meses, pero el primer año ya se te debió de haber pagado tanto tus vacaciones, tu prima vacacional como tu aguinaldo. Entonces nada más nos vamos a referir a el año que está corriendo, el proporcional de estos 6 meses. Entonces, si tú tienes 1 año 6 meses y ya te pagaron el primer año, solamente va a aplicar la proporción del aguinaldo de este segundo año.
Si son 6 meses, pues entonces te tocarán, y son 15 días exclusivamente, pues es la mitad, ¿verdad? Entonces la mitad de los días te corresponderán para el proporcional. Vamos a esto. Entonces, si son solamente 6 meses, divides los 15 días del año entre 12 y te va a dar un factor de 1. Si lo hacemos aquí, 15 entre 12, de 1.25 días. 1.25 días por mes. Si tú solamente has trabajado 6 meses, lo multiplicas por 6 meses y te dan 7.5 días. Va de nuez. Los 15 días entre 12 te da 1.25. Eso es por mes. Si tú trabajaste 6 meses, lo multiplicas por 6. Si tú trabajaste 8 meses, lo multiplicas por 8. Y así consecutivamente. Estos 3 conceptos, aunque en el caso de renuncia, son obligatorios de pago: vacaciones, prima vacacional y aguinaldo. Ahora me voy a ir al otro supuesto. También es renuncia cuando alguien elige separarse por las condiciones que sea de su empleo. Pero la diferencia es que tenga más de 15 años de servicio. Si esta persona con las mismas condiciones, es decir, con un salario de 8,000 pesos y un salario diario de 263.15, renuncia, pero con más de 15 años de servicio. Si tienen más de 15 años, entonces va a haber un factor diferente en el cálculo de la indemnización o el cálculo del finiquito. Primero se van a aplicar los 3 mismos conceptos que yo les estoy diciendo, que son vacaciones, prima vacacional y aguinaldo. Esos 3 son obligatorios. Lo único que cambia en es que se va a aumentar algo que se llama pago de prima de antigüedad. Y entonces ahí vamos a entrar en un tema como muy peleado, muy peloteado, porque la prima de antigüedad en la Ley Federal de Trabajo marca como 2 supuestos muy amplios. Entonces se malinterpreta y dicen algunos, la prima de antigüedad son los famosísimos 20 días por año trabajados. Incorrecto. Señores, la verdad es que esos 20 años no se aplican en estos 20 días por año no se aplican en este supuesto. Es algo que se malentiende o se va pasando de boca en boca. La prima de antigüedad se computa de una forma muy simple, que lo dice el artículo 162 y el artículo 486 de la Ley Federal de Trabajo, que no voy a leer ahorita, pero de forma simple dice que la prima de antigüedad se calcula con 2 salarios mínimos. Si tu salario es mayor a o sea, si tu salario es mayor a 2 salarios mínimos por día, tu tope son 2 salarios mínimos. Entonces, vuelvo a lo mismo, si tú ganas 50,000 pesos, pues obviamente tu salario diario te va a dar mayor a la suma de 2 salarios mínimos. Los salarios mínimos son los que están vigentes en el año que tú vas a generar la renuncia o el pago indemnizatorio. Entonces, esta prima de antigüedad se calcula con 2 salarios mínimos. Entonces, si tú sumas 2 salarios mínimos, te va a dar 140 y tantos por 2, y esta la multiplicas por 12 días, que no lo indica el artículo 162, que es un importe de 12 días por cada año de servicio, pero 12 días, y cada día es la suma o lo que resulte de los 2 salarios mínimos. A ver, entonces, de ahí te va a salir este factor. Vas a llegar en este año a un factor de 3,400.8 pesos. Esto son los 12 días calculados por un salario mínimo al doble.
Entonces, estos 12 días, si tú tienes más de 15 años de servicios, vamos a suponer que tengas 16, vas a multiplicar estos 3,400.8 por 16. Y ese es el cálculo de tu prima de antigüedad. Es la diferencia entre renunciar con menos de 15 años de servicio y más de 15 años de servicio. La prima de antigüedad es, repito, muy mentada, pero los 12 días por año se calculan sumando 2 salarios mínimos por día. Bien, ahí está la diferencia entre renuncia con menos de 15 años y más de 15 años. Si tú tienes una duda en este momento de una forma muy específica, házmelo saber para que me lo pase alguno de mis apoyos y te la pueda resolver en este momento. Ahorita se nos complicó un poco, no te estoy pasando las diapositivas que te permitirían conocer un poco más de este punto. A ver, voy a intentar acotar. La primera parte es que tú necesitas conocer varios elementos para poder hacer el cálculo. El primero es, tienes que conocer cuánto ganas. Si no conoces exactamente cuál es tu salario diario, vas a dividir tu salario que recibes, si recibes 8,000 pesos al mes, lo vas a dividir entre 30.4 y te va a dar tu salario diario. Ya que tienes esa cantidad específica, esa es tu base para regenerar los demás cálculos. Segunda, tienes que conocer tu antigüedad, cuándo ingresaste y cuándo te estás saliendo de trabajar. ¿Cuándo ingresaste? Pues hace 16 años, en abril, y estoy dejando de trabajar 16 años después, entonces te va a dar un cálculo de 16 años. Esos son los dos datos básicos que tú necesitas. Y vuelvo entonces a la misma, existen grandes gruesos. Si tú renuncias con menos de 15 años de servicio, porque ahí afecta un tiempo, los 15 años es cuando tú renuncias, pero aún renunciando con más de 15 años de servicio, se va a aumentar un pago. Si tú renuncias y nada más tienes de 0 a 15 años, se van a aplicar 3 conceptos obligatorios: vacaciones, prima vacacional y aguinaldo. Cuando renuncias con más de 15 años, se va a pagar vacaciones, prima vacacional, aguinaldo y prima de antigüedad. Pero la prima de antigüedad se calcula en algo que los abogados y en la Junta de Conciliación mencionamos o llamamos como prima topada. Quiere decir que en base al artículo 162 y 486 de la Ley Federal del Trabajo, vas a calcular estos 12 días. Los 12 días van a ser cada día la suma de 2 salarios mínimos. Sumas 2 salarios mínimos por día, esto por 12 días, y el importe que te da, que son en este año, la vigencia de cálculo por año son 3,400.8 por los años de antigüedad, que en este caso tendrán que ser más de 15 si tú estás renunciando. Hasta ahí vamos con estos dos supuestos. La diferencia es la prima de antigüedad en la renuncia con menos y más de 15 años. El tercer caso, que es el caso muy abordado en las juntas, es el despido injustificado. Si tú no conoces si tu despido es justificado o no, no vas a tener la posibilidad de realizar un cálculo. Cuando tú, trabajador, dices, me están despidiendo injustificadamente, entonces es porque tal vez tengas más de 15 años de servicios o no te están dando a conocer la razón específica de tu despido.
Esto, repito, lo abordé en el video anterior. Si tú quieres conocer estas causales, ve ese video para ver si tú calificas en estas causales de despido injustificado. Vamos a suponer que te están despidiendo injustificadamente. Cuando el despido es injustificado, entonces estos pagos se van a aumentar en algo que se llama indemnización. Los pagos que son obligatorios para todos los casos, no te pierdas, sea renuncia, sea despido, justificado, injustificado, por la buena, por la mala, por la mediana, por la que quieras ver, son 3: vacaciones, prima vacacional y aguinaldo. Punto. Ahora, ¿cuál es un factor de diferencia? El tiempo. Si tienes menos de 15 años de trabajando y más de 15 años, ahí va a aumentar la prima de antigüedad. Ahora, si tu despido es injustificado, se van a aplicar estos 3 pagos obligatorios: vacaciones, prima vacacional y aguinaldo en su proporcional del año que estás trabajando. ¿Cuál es el proporcional del año que estás trabajando? No lo vas a calcular por todos los años que has trabajado, si solamente vas a calcular el año vigente. Entonces, el año vigente para calcular un aguinaldo corre de enero a diciembre, porque en los diciembres, por ley, se paga el aguinaldo. Si tú tienes 6 meses, vas a calcular tu proporcional de aguinaldo de 6 meses, de 7, de 8, de 2, de 1, de lo que sea que esté corriendo en ese año. Las vacaciones se van a computar según el artículo 76. Si tienes 5 años de servicio, pues tendrás derecho a 14 días de vacaciones. Si tienes 2 años de servicio, a 8. Si tienes 20 años de servicio, a 20. ¿De acuerdo? O sea, las vacaciones van a ser en proporcional del tiempo que has trabajado. Por último, el pago de indemnización. El pago de indemnización solamente aplica cuando el despido es calificado. Todavía no es calificado, pero se supone o se presupone que es injustificado. En ese caso, va a aplicar el artículo 48 de la Ley Federal de Trabajo, que es el famosísimo pago de indemnización constitucional, que son los 90 días de indemnización. ¿Cómo calculas 90 días? Pues tu salario diario por 90. Y ahí te va a dar el pago de la indemnización si tu despido es injustificado. Me pregunta Diana Martínez, cuando el patrón tiene a sus trabajadores con un salario menor al que reciben, ¿cuál es el salario diario que se toma para el cálculo del finiquito? A ver, aquí no entiendo muy bien. Un salario menor al que reciben quiere decir que estás dada de alta con un salario en el IMSS y además te dan otro dinerito por fuera, ¿no? Eso es lo que yo entiendo. El cálculo es la suma de estos 2 salarios. Eso es como tú podrías realizar tu cálculo real. A mí me pagan en el IMSS el mínimo, el salario mínimo oficina, entonces por el IMSS recibo 2,000 y garra de pesos a la quincena, o sea, 4,500 mensuales, pero aparte mi patrón me da 3,000 más. Entonces vas a sumar los 4,500 de los que estás dado de alta más los 3,000 y te van a dar 7,500. Esos 7,500 entre 30.4 es tu salario diario. ¿De acuerdo? Bueno, espero que te quede claro, Diana. Realmente ese es el cálculo, el factor para generar el finiquito. Carla Estrada, que no entiende, bueno, pues espero que al final ya te tenga un poquito más claro, Carla. Si no, en dado caso yo te puedo compartir estos cálculos que traen que traen el concepto, el artículo y los factores por los cuales aplicar. Bien, estamos en el tema de despido injustificado. Entonces, aquí de nueva cuenta se aplican los 3 factores obligatorios o los 3 conceptos obligatorios: vacaciones, prima vacacional y aguinaldo. Aumentamos
La prima de antigüedad topada, señores. ¿Cuál es la prima de antigüedad topada? La que ya expliqué, que son los 12 días por año, pero es la suma, cada día es la suma de 2 salarios mínimos. 2 salarios mínimos por 12 días te van a dar 3,400.80. Ese es tu factor anual para este año, ya no te pierdas. Y eso lo vas a multiplicar por los años de servicio. Ahora vamos a aumentar en el despido injustificado la indemnización, que es la mencionada indemnización constitucional, los 90 días, 3 meses para poderlo hacer, para poder hacer el cálculo. Entonces, si tu despido es injustificado, deberán pagarte tus vacaciones, tu prima vacacional y tu aguinaldo proporcional al año del que estás trabajando, más la indemnización de los 90 días, más tu prima de antigüedad, independientemente de los años de servicio que tengas. Pero esto solamente aplica cuando tu despido es injustificado. Dice Adriana Rodríguez, y para calcular el salario cuando el complemento es variable, comisiones y bonos. Muy buena pregunta, ¿no, Adriana? ¿Qué crees? El salario no aplica con este punto. Las comisiones y los bonos son conceptos variables, como tú lo has dicho, y no van a integrar tu salario diario a menos que sea una constante. Vamos a suponer que tú al año te han pagado por nómina un concepto que sí o sí es ya fijo, digamos, aunque sea un bono, entonces sumaría tu salario. Pero si esta variación de comisión o esta variación de que a veces me pagan el premio de puntualidad, pero a veces me pagan el premio al mejor vendedor, pero a veces no, y si esto califica como una variación, entonces no va a sumar a tu salario diario para cálculo. Estas comisiones, estas variables no aplican para sumar o no integran el salario diario. Solamente integran el salario diario aquello que es fijo. Por ejemplo, si te dan siempre una ayuda de canasta básica de alimentos, pero si esta es constante durante todo el año, entonces sí suma tu salario diario integrado. Pero si no, si solamente es un pago de comisión, no se aplicaría para integrar el cálculo de tu salario diario. Por último, y ya para terminar, vamos a lo que le importa muchísimo a los empresarios, a las pymes, a recursos humanos. Oye, Nidia, ¿qué diferencia hay si un trabajador lo despido? O sea, hay un trabajador que yo ya no lo quiero porque me hace viscos, porque me cae, ya no me está dando el rendimiento, porque ya no lo quiero tener. Entonces, si así tu empresa piensas, dices, ya no quiero más a este trabajador porque ya fueron muchos años del matrimonio o de convivencia, entonces tendrás que indemnizarlo. O sea, sí puedes argumentar, separarlo de la empresa, pero lo tienes que indemnizar. Si tú no lo indemnizas, entonces puedes irte a una causal o puedes aplicar para un despido injustificado calificado por la Junta. Si tu empresario no indemnizas a tu trabajador y lo despides porque ya no lo quieres y te demanda y la Junta califica el despido injustificado, ya no vas a pagar una cantidad de 40,000 pesos sumando toda indemnización, si se te puede ir hasta un cálculo de 190,000 pesos por el mismo salario de 8,000 pesos. ¿Por qué? Porque en este caso, solamente en este caso, cuando el despido injustificado es calificado por la Junta de que sí fue injustificado, cuando ya te condenan y te dicen, sí patrón, sí le regaste, despediste a tu trabajador y esto es injustificado, entonces te van a condenar a conceptos que están en la ley, pero que se aplican en este caso, y aquí
viene el pago de los 20 días por año. Solo en este caso la prima de antigüedad se calcula no por los 12 días que yo te dije, que es una prima topada con un salario mínimo. Solo en este caso se aplica no 12 días, sino 20 días. Y ahí es la confusión que se genera, en donde muchos trabajadores me dicen, oye Nidia, pero yo quiero que me paguen mis 20 días. Pero a ver, espérate, ¿ya ganaste un juicio? ¿Ya tienes un laudo? No. Entonces no aplican los 20 días. Y ahí se abre una interpretación. Los trabajadores me dicen, es que yo me siento ofendido porque me están pagando solo 12 y no 20. La diferencia es esta. Te van a pagar los 12 días y te están indemnizando sin juicio. Si tú ganas el juicio después de 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 10 años de litigio, vas a cobrar 20 días de antigüedad por la prima de antigüedad. Esa es la diferencia. Los 12 días van a aplicar cuando no hay juicio, cuando no hay laudo. Entonces, cuando sí hay juicio, o sea, patrón, tienes que estar, empresario, abre los ojos, preferible indemnizar a un trabajador que seas calificado de despido, que tu calificación de despido sea injustificado, porque te van a obligar a pagar una prima de antigüedad ya no a 12 días, sino a 20 días por año. Además, vas a tener que pagar la indemnización constitucional de los 90 días, más algo que es impactante para todo el mundo, que son los salarios caídos. Los salarios caídos, dice el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, en alguna de sus fracciones, que se van a calcular solamente por un año de litigio. Quiere decir que si tú ganas una demanda, solamente se te van a solamente se te van a pagar un año de salarios caídos, 365 días. Anteriormente yo conocí un grueso de demandas de una empresa que ya se extinguió, que fue Ferronales o Ferrocarriles Nacionales, y se estilaba. Yo todavía me tocó conocer demandas en donde los trabajadores iban a 10 años y se computaban los 10 años de salarios caídos. Son unas demandas que se hacían inmensas para pago. Entonces, viendo esto, la Junta, la ley es reformada y nos dice solamente los salarios caídos se van a computar por un año, 365 días. Entonces, si la Junta califica que es injustificado tu despido, te van a pagar la indemnización, los 90 días, más los salarios caídos, un año de tu salario, más la prima de antigüedad a 20 días, no a 12, más los 3 conceptos obligatorios: vacaciones, prima vacacional y aguinaldo. Esta es la diferencia. Y ahora, a ver, dice Carla Estrada, ¿y de qué depende la calificación de la Junta? Muy bien, Carla. Carla, tengo un video anterior en donde hablé de las causales, de cómo califican o en favor de quién se califica el despido injustificado. Sí, la Junta es la única, que la Junta de Conciliación, tanto local o federal, eso dependiendo del objeto de la empresa, tiene la posibilidad de calificar si tu despido fue justificado o injustificado. Son los únicos que pueden calificarlo. No lo puede calificar el empresario, no lo puede calificar el trabajador. Pero también tenemos que entender que los procesos de conciliación son muy, muy recurridos en la Junta. Por eso se llaman de conciliación y arbitraje. Aunque, bueno, ¿para qué les digo? Es difícil llegar a ese punto. Pero por eso se llaman de conciliación, porque nos incitan, nos convocan, nos exhortan a conciliar. Entonces, si tú puedes conciliar algunos pagos, incluyendo la indemnización, si así lo eliges, pero esto tendrá que ser directamente en el procedimiento de conciliación no arbitral o de mediación conocido por la Junta. Dice Hugo Razo,
Yo renuncié hace 2 años con 16 años de servicio con plaza de confianza en el gobierno y no recibí de finiquito. Ah, muy bien, porque estás en el gobierno. No es cierto, Hugo. ¿Para qué te entras al gobierno? ¿Qué crees, Hugo? La forma de calificación es completamente diferente. Ahí estamos hablando del apartado B de los artículos constitucionales y de la Ley Federal del Trabajo. Esto, muy bien, gracias por acotarlo, porque esto que yo les estoy diciendo es para todo aquel grueso de trabajador que está en la iniciativa privada. La iniciativa o los que están en el área de gobierno generalmente no van a recibir un finiquito. Generalmente ellos van a ser cesados, es muy difícil o que te quiten tu plaza o si eres cesado tendrá que hacer una calificación muy específica y ahí tendrás que recurrir a tu sindicato, que generalmente ellos son los que lidian con este tema si es que aplica un cálculo de liquidación. Pero si tú estás en el apartado B, es decir, trabajadores del Estado, no aplicas en los supuestos que yo te estoy diciendo. Otra cosa que se me había olvidado comentar, también en el video pasado dije el tiempo para el cual tú podías acudir a demandar laboralmente. No puedes decir, híjole, hace 6 años o hace 2 años, porque entonces ya estás en algo que se llama prescripción. Tú tienes un periodo de 2 meses para ir a demandar a la Junta. Si no lo haces en esos 2 meses, seguramente en las excepciones que conteste la empresa va a recurrir a la excepción de prescripción. Entonces, ojo con eso para que no se les pase el tiempo de acudir a hacer un reclamo. Dice Rocío Ivette, ¿qué porcentaje cobran los abogados para llevar esos casos? Ah, eso es muy bueno, Rocío, porque ahí es donde yo me pongo contenta y tú triste, ¿no es cierto? Los abogados generalmente, hay 2 formas de cobro. Yo no participo de esas formas. Tú tendrías que explorarlo con cada uno, porque cada uno de las firmas tiene su forma de cobro. Generalmente los abogados que solamente llevan materia laboral y que no tienen el conocimiento de otras áreas, cobran entre un 20 y un 30% de lo que tú cobres. Quiere decir que generalmente al trabajador le dicen, ay, bueno, tú no tienes para pagarme al inicio, guiño, guiño, porque te sacan copias, te sacan esto, te sacan no sé qué, pero si como tú no tienes para pagar, entonces al final me vas a pagar de lo que tú cobres el 20 o 30%. Si tú cobras 187,000 pesos, pues ya salió rayado el abogado, pero si tú cobras 40,000 pesos, bueno, pues ya ahí se estarán dando un quien vive en el porcentaje. Aproximadamente es entre el 20 y 30%. Ahora hay firmas como la mía, que no trabajamos bajo esas condiciones, sino que tenemos algo que es como un pago muy específico, que te da un porcentaje tal vez menor, pero que te da la posibilidad o que te obliga a pagar tu procedimiento independientemente del cobro o no. Entonces yo te pediría que explores con el abogado con el que vas a hacerlo. Pero sí, el rango va entre el 20 y 30% generalmente. A ver, dice Carla E. Estrada, ¿y de qué depende la calificación de la Junta? Ah, bueno, eso ya lo pasé, ya lo contesté. Depende de cómo se expongan los hechos en la demanda o en la parte conciliatoria. Depende de la plática que tengan Mira, te voy a decir en los términos generales. Si tú eres un trabajador con muchísima antigüedad, difícilmente no te van a calificar la injustificación. Entonces vas a aplicar en los pagos de indemnización. Pero tendrás que evaluar si quieres litigar o contender durante muchísimo tiempo para llegar al pago de los salarios caídos o conciliarlo incluso con tu pago indemnizatorio. Pagos de indemnización, etcétera, ya podríamos
mandarte el ejemplo, si es renuncia, si es despido, y tú poder hacer tu cálculo con esta tabla. Es todo por esta plática, te agradezco mucho. Si quieres contactarnos, recuerda www.bufetevetrani.com. Mi nombre es Nidia Quijano, gracias, buena noche.